Bienvenidos a una clase de química, el día de hoy, teoría atómica. Vamos a hablar sobre la estructura atómica actual. Bien, la definición de átomo es: el átomo ha dejado de ser la mínima porción de la materia. En su lugar decimos que el átomo es un pequeño, es diminuto, invisible, sistema porque contiene en su interior un conjunto de partículas que almacenan una gran cantidad de energía y se encuentran en equilibrio. El átomo presenta dos zonas importantes: la zona central, que es el núcleo, donde se concentra casi la totalidad de la masa del átomo. Tiene carga positiva y presenta nucleones. Es decir, en su interior hay más de 200 tipos de partículas. De esos 200 tipos de partículas, los fundamentales son los protones y los neutrones. Los protones fueron descubiertos por Rutherford, el núcleo del átomo, y el protón por Weyl. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay preguntas en el examen de admisión donde consideran a Rutherford como el descubridor de los protones, pero en los últimos exámenes de admisión están considerando a Weyl como el descubridor del protón. El neutrón fue descubierto por James Chadwick en el año 1932. No olvidemos que el núcleo contiene otras partículas fundamentales. Como en el núcleo se concentra la mayor parte de la masa del átomo, el núcleo se considera denso, porque tiene un tamaño muy pequeño en comparación a la zona extranuclear, la nube electrónica. La nube electrónica, la zona que rodea el núcleo, determina el tamaño del átomo y aproximadamente el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo. Imagínate un estadio de fútbol, el balón en el centro del campo. El balón es como si fuese el núcleo y todo el estadio es como si fuese el átomo, pero esto en miniatura, imagínate. El átomo por eso se considera estructuralmente un vacío. La nube electrónica presenta carga negativa y contiene electrones que fueron descubiertos por Thomson con el experimento de los rayos catódicos. Pregunta de examen de admisión: ¿cuáles son las tres partículas fundamentales del átomo? El protón y el neutrón, que se encuentran en el núcleo, y los electrones en la zona extranuclear. ¿Por qué el protón se considera fundamental? Porque determina la identidad del átomo. Un átomo con 5 protones y otro átomo con 10 protones tienen que ser de diferentes elementos químicos. Los neutrones determinan la estabilidad del núcleo. Normalmente la cantidad de protones y neutrones suelen ser iguales, o los neutrones suelen ser mayor que la cantidad de protones. Los neutrones determinan la estabilidad del núcleo. Y el electrón determina la carga eléctrica. Recordemos que el electrón es la mínima unidad con carga eléctrica, no es considerado la unidad fundamental de carga eléctrica. Ahora, para representar los átomos, vamos a utilizar los nucleidos. Los nucleidos van a representar el átomo o específicamente el núcleo del átomo, ¿sí? Se coloca el símbolo del elemento, se coloca un número Z a la izquierda en la parte inferior, un número de masa A, y con estos dos valores yo puedo hallar la cantidad de neutrones, ¿sí? Determina el símbolo del elemento. Al número Z se le llama número atómico, a la letra A se le llama número de masa o número másico, y la letra N la cantidad de neutrones. ¿Qué relaciones importantes debo recordar para esto? El valor de Z, el número atómico, determina la cantidad de protones, por lo tanto, la identidad del elemento químico. Y también el número atómico sirve para ubicar un elemento en la tabla periódica. Un elemento con número atómico 20 ocupará el 20º lugar en la tabla periódica. El número de masa representa la cantidad de nucleones fundamentales, es decir, la suma de protones y neutrones. Y cada vez que yo trabaje con átomos neutros, un átomo en la naturaleza es eléctricamente neutro. Si a nosotros no nos dicen nada en un problema, protones, electrones y Z tienen que ser iguales. ¿Qué relación matemática hay entre las
entre las variables A, Z y N. Como A representa los nucleones, y los nucleones son protones y neutrones, y los protones representa esta letra Z, matemáticamente tenemos que la letra A es igual a Z más N. El número de arriba se halla sumando los de abajo. Matemáticamente, algebraicamente, yo puedo despejar y puedo tener que Z es igual a menos N o que N es igual a menos Z. ¿Sí? Una forma práctica, si me falta el número de arriba, se suma los de abajo. Si me falta uno de los números que están abajo, se resta. Arriba se suma, abajo se resta. Vamos a tener diferentes tipos de problemas, pero básicamente esta es la ecuación fundamental para desarrollar los ejercicios. No olvides que todo átomo que se encuentra en la naturaleza es eléctricamente neutro. Protones, electrones y Z tienen que ser iguales. Profesor, ¿y qué sucede si los átomos no son neutros? Si los átomos no son neutros, se forman los iones. Los iones son aquellas especies químicas que se forman por la ganancia o pérdida de electrones. ¿Correcto? Entonces vamos a tener dos tipos de iones. Los cationes son aquellas especies de carga positiva debido a que han perdido electrones. Recuerden que los átomos neutros tienen igual cantidad de protones y electrones. Si pierden electrones, quedan la carga positiva en mayor cantidad. Por eso que la carga del catión es positivo. Pero se forma porque el átomo perdió electrones. Mientras que el anión tiene carga eléctrica negativa, debido a que gana electrones. ¿Sí? Recuerda que si tengo igual cantidad de protones y electrones y gano electrones, va a predominar la carga negativa. Por eso que el anión tiene carga negativa. Y yo puedo hallar los electrones, tanto el catión como el anión, con esta simple relación. Si es un catión, al valor de Z, cuando era neutro, le resto el valor de Q, porque pierde electrones. Y si es un anión, a Z del átomo neutro, le sumo el valor de Q. Y así hallo la cantidad de electrones. Ojo importante, los iones solo se forman por la transferencia de electrones, no de protones. ¿Sí? Recuerdan, mira, este positivo pierde, negativo gana, lo contrario, ¿no? ¿Sí? Es como los hinchas de Alianza Lima, ¿no? Que el año pasado en la final empataron a la U y dijeron, ya vamos a ganar, este año campeonamos, tricampeones. Fueron positivos, ¿y qué pasó? Perdieron el equipo. ¿Sí? Acuérdate, positivo pierde, negativo gana. Ahora, los átomos, según la cantidad de partículas fundamentales o según la relación que hemos visto de A, Z y N, se van a clasificar de tres maneras: isótopos, isóbaros e isótonos. Recuerda que el prefijo iso significa igual, y como isótopos tiene la P de protones, igual Z. Los isóbaros igual A es masa, igual número de masa, igual nucleones. Y los isótonos, iso igual N neutrones. Tú recuerda esto nada más. Si yo recuerdo que isótopos igual Z, isóbaros igual A, isótonos igual N, lo demás ya es diferente. Ejemplo, tenemos el átomo de carbono. En la naturaleza existen dos tipos de carbono. Carbono 6, ambos igual número atómico, pero diferente número de masa. Carbono 12, carbono 14. Ojo, los isótopos pertenecen a átomos del mismo elemento químico. ¿Y por qué, profesor? Porque recuerda que el número atómico identifica un elemento. Como tienen igual número atómico, necesariamente los átomos pertenecen al mismo elemento. Los isóbaros tienen igual número de masa, 40-40, pero diferente número atómico. Como tienen diferente número atómico, necesariamente pertenecen a átomos de elementos diferentes. Igual que los isótonos. Masa 15 del nitrógeno, número atómico 7, la resta me da 8. El oxígeno, masa 16, número atómico 8, la resta me da 8. Ambos tienen igual cantidad de neutrones y pertenecen a elementos químicos diferentes porque tienen diferente número atómico Z. No olvidar que el número atómico identifica los elementos. Algunas observaciones importantes. La carga absoluta del electrón
es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Fue determinado por Robert Millikan en un experimento conocido como la gota de aceite. El protón tiene la misma carga, pero con el signo positivo. Y aquí dice también que el número atómico identifica un elemento, si ya les hablé, y por ahí, si nos hablan de isoelectrónicos, son especies químicas, no son átomos, porque pueden ser cationes o aniones, con igual número de electrones. Los isodiáferos son aquellas especies atómicas que tienen igual exceso de neutrones sobre los protones, ¿no? O sea, los neutrones sobre protones exceden en la misma cantidad. Como el protón, neutrón y electrón son las partículas fundamentales, recuerda esto también, la masa del neutrón es mayor que la masa del protón y es mayor que la masa del electrón. Un bonus, vamos a ver unas características fundamentales de las partículas subatómicas y vamos a hablar del protón, del neutrón y el electrón. Primero el electrón, se representa con una E, signo negativo como exponente, su carga absoluta es negativa, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, y esta es la carga que usamos en química, menos 1, solo la parte entera. La masa en UMA, 0,005 UMA, y está formado por leptones. Mientras que el protón tiene una notación P mayúscula, o un P con un signo más. La carga es la misma, pero con signo positivo, por lo tanto la carga relativa es más 1, ¿no? Y esta es la que usamos nosotros normalmente en química, ¿no? La masa es 1,0073 UMA y está formado de 2 quark up y un quark down. Y los neutrones se representan con una N mayúscula, N y un 0 como exponente, no tiene carga relativa, no tiene carga absoluta, y su masa es 1,0087. Y está formado de un quark up y 2 quark down. Una observación importante. Si somos estrictos, la masa del neutrón es mayor que la masa del protón y es mayor que la masa del electrón, ¿cierto? Pero si yo me fijo aquí, recién en el tercer decimal, encuentro diferencia entre la masa del protón y el neutrón. Es por eso que en algunas preguntas de examen de admisión te pueden decir, la masa del neutrón es aproximadamente igual a la masa del protón. Ese es como tu profe, verdadero. Pero si te dicen estrictamente, masa del neutrón mayor que el protón, mayor que la masa del electrón. Ahora sí, con estos pequeños conceptos estamos listos para resolver todos los problemas de la ficha.